¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos al primer vídeo de esta serie de vídeos del manejo del deportista con dolor en la ingle y cadera, en el que vamos a ver pues, un poquito la anatomía y función muscular y la morfología ósea. Entonces vamos a pasar a la pantalla. Pues vamos a comenzar viendo la anatomía, que es la clave de todo, biomecánica, y nos ayudará a entender un poquito más cómo funciona esta patología. Entonces, yo lo que me pregunto es realmente dónde está la ingle, ¿no? Porque no hay ninguna zona ni relieve óseo, borde muscular que nos delimite la zona de la ingle, ¿no? La zona inguinal. Entonces muchos autores o mucha gente pues la localiza cerca del pubis, ¿no? Otros, sin embargo, la localizan pues de lo que viene recorriendo el ligamento inguinal, desde espina ilíaca anterosuperior hasta pubis. Otros, sin embargo, te dirán que es pues eso, de pubis hacia zona de aductor. Y otros, sin embargo, pues localizan toda la zona, ¿no? Lo que todos pensamos que es donde está la ingle, ¿no? Pues esa zona. Entonces, yo lo que he encontrado, que se lo vi en una ponencia de Andreas Scherner, es esta definición del MES de PubMed. Y es lo que él decía, ¿no? Es, pues eso, la región externa de la unión entre la parte inferior del abdomen y el muslo. Entonces, básicamente, lo que todos pensamos, toda esa zona, ¿no? Ya que no hay ningún relieve ni óseo ni borde muscular que nos delimite esa zona en concreto. Aparte de eso, tenemos otro problema con la terminología, ¿no? Con diagnósticos patológicos, ya que, como vemos en este estudio, para una misma lesión, ¿no? o para varias mismas lesiones, se han llegado hasta a utilizar 33 diagnósticos. Entre ellos, pues de diagnósticos muy escuchados como osteitis del pubis, ¿no? Lesión muscular del core, la típica pubalgia, ¿no? Que cervicalgia, lumbalgia, eso ya es que no se debería ni utilizar como diagnóstico, ¿vale? Porque lo que viene a significar es pubalgia, dolor en la zona del pubis, cervicalgia, dolor en la zona cervical, etc. Dolor inguinal del deportista y hasta incluso lesión aponeurótica del pubis, ¿vale? O sea, varios diagnósticos para una misma lesión, para una misma patología. Hasta que en 2015 un grupo de expertos se reunió y realizó el acuerdo de Doha, ¿no? Donde pusieron sobre la mesa pues varias entidades clínicas, ¿no? Síndromes clínicos que dieran valor pues eso, al dolor inguinal, al dolor de la ingle. Entonces, dependiendo de qué estructura esté más o menos afectada, según exploración, dolor del paciente, etcétera, como eso ya lo veremos más adelante, pues se estableció varios síndromes o entidades clínicas, como por ejemplo dolor en la ingle relacionada con el aductor, dolor en la ingle relacionada con el psoas ilíaco, dolor en la ingle relacionado con el canal inguinal, dolor en la ingle relacionado con el pubis y dolor en la ingle relacionado con la cadera, que de la cadera también es una articulación que dará un dolor referido, ¿no? Pues más sordo, pero vamos, en la zona de la ingle. Entonces también hay que incluirla. Y hay otros que están en investigación, pero bueno, básicamente son estos. Entonces, para entender, ¿no? Estas entidades clínicas, la clave es la anatomía, ¿vale? Que eso nos proporcionará, un buen conocimiento de la anatomía nos proporcionará directamente conocimientos de biomecánica. Entonces, vamos a empezar por la sínfisis púbica, la cual os dejo ahí la referencia por si queréis saber más, pero bueno, básicamente comentar que es una articulación con fibrocartílago y el movimiento que tiene esta articulación es prácticamente imperceptible, vamos, como la de la sacroiliaca. Esta articulación, la sínfisis del pubis, tiene
2 milímetros de desplazamiento y 1 grado de rotación. Es decir, es imperceptible. Esto hablando en personas, ¿no? Y sobre todo en hombres, que es donde más dolor inguinal se produce. Si hablamos de gestantes, embarazadas, etcétera, eso ya es otra cosa, hay más laxitud, pero tampoco habrá mucho más movimiento, y no creo que sea tampoco perceptible a la exploración. Entonces esta articulación está reforzada por 4 ligamentos, ¿no? El anterior, posterior, superior e inferior, ligamentos pues púbicos. Es un fibrocartílago lo que tiene, es tejido, es decir, conectivo, y está más o menos vascularizado. Entonces, al no tener movimiento esa articulación, la función que tiene es como, vamos, la de la pelvis, básicamente. Se encarga de transmitir, amortiguar cargas, ¿no? Tensiones, pues eso, de miembros inferiores a columna y viceversa. Básicamente la misma función que la sacroiliaca, ¿no? Transmitir y disipar cargas de arriba abajo y de abajo arriba. Luego muchos habréis visto esta imagen, ¿no? La típica imagen, ¿no? Que se dice, no, es que tú tienes pubalgia porque tienes las piernas más fuertes que los abdominales. Entonces las piernas, ¿no? El aductor se decía, o igual se sigue diciendo, yo no lo sé, supongo que se seguirá diciendo. Entonces, como tienes los aductores más fuertes, lo que hacen es que tiran del abdomen y eso te genera ese dolor, ¿no? Al tener las piernas más fuertes y los abdominales débiles, pues tiran de ahí y te genera ese dolor, ¿no? Entonces se daba a entender como que el aductor largo, ¿no? Pues unía directamente con el recto del abdomen, con los abdominales, ¿no? Y generaban una serie de tensiones mecánicas musculares que es lo que producían el dolor. Y esto es totalmente falso, ¿vale? Porque, como se ha visto en este estudio, que yo no me acordaba, pero mira, delante del recto abdominal hay un musculito pequeño triangular, como vemos aquí, que se llama el piramidalis, ¿vale? Que no tiene nada que ver con el de la zona glútea. Y lo que se ha descubierto es que es este musculito pequeñito triangular el que hace una unión junto con el ligamento anterior del pubis y con el tendón del aductor largo, ¿vale? Si le damos la vuelta y volteamos este musculito triangular, el piramidalis, ¿no? Como vemos aquí en esta imagen, pues vemos que efectivamente el recto anterior sí inserta en hueso, inserta en pubis, ¿vale? Como vemos aquí en la imagen de dibujo. Entonces, básicamente lo que nos viene a decir este estudio es que esta musculatura inserta en hueso, ¿no? Y tira del pubis, no tira de músculo a músculo. Y el musculito del piramidal, pues poca tensión puede hacer, ¿no? Es muy pequeñito. Entonces, recto anterior tira de pubis, aductor tira de pubis también, ¿vale? Así es como funciona. No nada de muscular, tensiones mecánicas musculares ni nada. Para simplificarlo un poquito más y a la hora de la palpación, ¿no? Que ya como veremos más adelante vemos que es más importante, pues nos podemos fijar en este dibujo, imaginarnos como un reloj, ¿no? Para tener una idea por lo menos en la mente. Vemos que entre las 12 y la 1 pues tenemos el anillo superficial inguinal y el recto del abdomen, ¿no? Eso pues si nos localizáramos en pubis básicamente. A las 3 tenemos la sínfis del pubis, a las 6, 7 tenemos el aductor y a las 9 el ligamento inguinal. Vale, aductores. Esto, anatomía básica, vamos de más próxima a la más distal. Tenemos pectíneo, aductor corto, aductor largo, aductor mayor y grácil. Os adelanto ya que los músculos que más van a sufrir la lesión, ¿no? En el dolor de la ingle relacionado con el aductor, pues van a ser el aductor largo y el grácil, pero sobre todo el aductor largo. Bien, psoas ilíaco pues está compuesto por psoas mayor,
que pues viene desde cuerpos y transversas de 12 dorsal y lumbares, y se inserta en trocánter menor junto con el ilíaco, que viene desde toda la cresta ilíaca. En ocasiones podemos encontrar pues eso, psoas menor, y en otras no. Aquí es importante dar a conocer que el tendón del psoas realmente no es tan pequeño como se puede ver en algunas imágenes. Es decir, vemos aquí que el tendón principal, ¿vale?, es el del músculo psoas, y se origina a nivel del ligamento inguinal. Se sitúa mayormente medial. Es decir, si el tendón se viene a producir, ¿no?, básicamente aquí donde estoy señalando en la imagen, pues tenemos un tendón bastante potente y bastante grande. Y el tendón accesorio es el del ilíaco, ¿vale? Que pues eso, fibras mediales del ilíaco se mezclan con el tendón principal, pues eso, en una longitud de 6-8 centímetros, es decir, es un tendón bastante potente. Aquí sí que se han descrito en el tendón del psoas variantes anatómicas, como vemos en este estudio, en el que podemos encontrarnos pues un tendón, ¿no?, el del psoas, unido con el ilíaco. Se pueden observar los dos tendones sin unir, diferentes, el del ilíaco y el del psoas mayor, y luego incluso hasta 3, ¿no? Se pueden diferenciar hasta 3 tendones, que ya pues se unirían en su parte más distal, hacia la inserción. Tendríamos el del psoas, el ilíaco y luego un ilíaco accesorio. Es importante conocer que hay variantes anatómicas en el tendón. Ya está. Canal inguinal. Vale, esta es una zona un poquito más compleja, ¿vale? Entonces, para conocer el canal inguinal, lo primero que vamos a ver van a ser las capas de los abdominales. Entonces, un repaso de anatomía teníamos la fascia del transverso, ¿no?, de interno a externo. Tenemos fascia del transverso, músculo transverso del abdomen, músculo oblicuo interno del abdomen y el músculo externo. Entonces, el canal inguinal no es un canal como sí, sino es un espacio, por así decirlo, virtual, ¿no?, por donde hay ciertas estructuras, como son el cordón espermático en hombres y el ligamento redondo en mujeres, y el nervio ilioinguinal en los dos sexos, las estructuras que van a pasar por ese canal. Entonces, estas estructuras que he mencionado anteriormente van desde una parte más profunda y externa hasta una parte más superficial, ¿no?, y externa, haciendo este recorrido que estoy señalando con la imagen. Entonces, repito, en hombres tenemos el cordón espermático y el nervio ilioinguinal. Por eso es en ocasiones cuando tenemos, si se da el caso de tener dolor en la ingle relacionado con el canal inguinal, es probable, ¿no?, sentir ciertas molestias en genitales, en el escroto, debido a esa inervación. Esto, si has tenido este tipo de dolor, lo reconocerás. Y bueno, para ver un poquito por dónde transcurre este canal, nos vamos a una imagen 3D y ver las delimitaciones de este conducto, de este canal. Entonces tenemos por su parte más externa, ¿vale? Y lo que haría de pared anterior, tenemos músculo transverso del abdomen y el oblicuo interno. Y como hemos dicho, va de profundo de posterior a anterior, ¿no? Pues mayormente la pared anterior será la fascia del oblicuo interno. Y aquí vemos, ¿no?, cómo sale por el anillo inguinal externo hacia escroto, o en mujeres pues labios mayores, menores, etc. El techo está compuesto por músculo transverso del abdomen y oblicuo interno, y en su parte más interna pues está delimitado por el tendón conjunto, que simplemente es la unión muscular y fascial de los músculos transverso del abdomen y oblicuo interno, y que se inserta en el tubérculo del pubis. Entonces esto es lo que delimita el canal inguinal por su parte más
interna, por así decirlo. Por la parte posterior lo delimita la fascia del transverso, ¿no? Vemos aquí la apertura de esta fascia por donde empieza a transcurrir el anillo inguinal profundo y esas estructuras que mencionaba anteriormente. Y el suelo de este canal es el ligamento inguinal. Es decir, esas estructuras transcurren por encima del ligamento inguinal. ¿Vale? Es complejo y hay que ver buenas imágenes para hacerse una idea por dónde transcurre y de la anatomía del canal inguinal. Vamos con la articulación coxofemoral, con la cadera. Hay que destacar que está formada por 3 ligamentos, ¿no? Protegida por 3 ligamentos muy potentes, como es el ligamento ilioinguinal, pubofemoral y el isquiofemoral. Muy potentes y dan esa congruencia y estabilidad a la articulación junto con el fibrocartílago, que está inervado y más o menos vascularizado, ¿vale? Es decir, es tipo menisco. Sí que genera dolor, pero está poco vascularizado. Es decir, las probabilidades de una regeneración o autorregeneración son muy limitadas. Simplemente la función es pues, dar congruencia a la articulación. En cuanto a la anatomía de la cadera, va a ser muy importante, ¿no? La morfología ósea va a ser muy importante porque fundamentalmente es lo que nos va a dar el rango de movilidad de la cadera, ¿vale? Puede haber más o menos tensión de partes blandas, ¿no? Musculoligamentosas, musculotendinosas, etc. Pero lo que te va a decir que tengas más o menos rotación interna, más o menos rotación externa, más o menos flexión, extensión, etc., fundamentalmente va a ser la anatomía ósea. Entonces, a tener en cuenta, hay que tener en cuenta pues esto. El ángulo de cobertura del acetábulo, ¿no? Que normalmente esto lo veremos en radiología, pero vamos, es una cobertura de 30. El ángulo de anteversión acetabular, ¿no? Como vemos aquí, puede estar más o menos cubierta esa cabeza femoral. Y el ángulo del cuello, del fémur, ¿vale? Y eso pues da lugar a tener una coxa normal, como vemos aquí, coxa valga o coxa vara. Importante también a tener en cuenta el grado de anteversión femoral, que esto se tiene de referencia a los cóndilos de la rodilla. Entonces podemos tener un cóndilo, un ángulo de anteversión femoral normal, podemos tener en anteversión, ¿no? O retroversión. Y este ángulo pues eso, nos indicará si hay más o menos rotación interna y externa fundamentalmente, dependiendo de cada tipo. Esto lo veremos también en la exploración básica de la cadera, que próximamente haré un vídeo sobre eso. Iremos tocando todas estas causas de posible dolor. Y bueno, caderas que pueden existir, y esto tengo que insistir en esto, que esto es morfología normal, ¿vale? No es morfología patológica. Esto no significa patología ni dolor, ¿vale? Podemos tener una articulación, pues una cadera tipo pincer, ¿no? Que es, como vemos aquí, que hay mayor cobertura del acetábulo. Una cadera tipo cam, ¿no? Que hay mayor gibosidad en el cuello femoral, pierde la esfericidad la cabeza femoral, y por aquí nos sale una giba, o combinada, ¿no? Vemos en esta imagen otro plano. Y esto, obviamente, la radiología es importante, hay que tenerla en cuenta, pero hay que tener en cuenta también y relacionarlo con una clínica, ¿no? Con los síntomas y signos que dé el paciente. Entonces, insisto, esto es anatomía y morfología normal que ciertos individuos pueden tener y no tiene por qué dar dolor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, os agradezco que le deis like y nos vemos en los siguientes vídeos de esta serie de vídeos del manejo del deportista con dolor inguinal.